buenas tardes a todos. Mi nombre es Elena Junquera y en esta breve conferencia que voy a impartir de unos 25 minutos quisiera hacer un viaje introspectivo y también metafórico para transmitiros lo que para mí es la esencia de la presencia, que al final es como he titulado la conferencia. Y como subtítulo, cuando la estaba preparando, decidí al final añadirle una pregunta abierta, que es la que ya lanzo para empezar, como solemos hacer los coaches, hacer preguntas abiertas, que es ¿a qué estoy prestando atención? Estamos en un entorno de coaches, al menos la gran mayoría de nosotros. Por eso, para contextualizar, decir que voy a compartir una reflexión sobre la competencia 5, titulada Mantiene la presencia, del modelo de 8 competencias de la ICF. Esta competencia 5, como veis aquí en este esquemita, está dentro del segundo bloque titulado Co-crear la relación. Esto ya nos revela que en parte mostraremos presencia siempre y cuando sintamos que estamos co-creando la dinámica de la relación con el cliente. Si os fijáis, no creo que sea casualidad, a su vez también el orden de las competencias de este modelo. Si os fijáis, primero está el bloque de cimientos, con la competencia 1 demuestra práctica ética y la competencia 2 encarna una mentalidad de coaching, que establecen, así haciendo un resumen, lo que en definitivas cuentas no sería ser coach y lo que sí sería ser coach. 1 y 2. Luego, en el bloque 3, se co-crea la relación entre coach y coachee. Y para ello es fundamental crear acuerdos, que es la competencia 3, acuerdos de colaboración, alianzas o acuerdos informales, acuerdos sobre los objetivos que se van a trabajar, así como también indica mantener esos acuerdos, no solo establecernos, sino saber cómo mantenerlos. Y para ello es fundamental que se haya cogenerado entre coach y coachee un colchón de confianza, lo que es la competencia 4. Y el cliente, por tanto, se sienta a gusto trabajando contigo, que sienta que hay feeling, que es un espacio de confianza. Y es desde ahí, desde esa confianza, competencia 4, que es una confianza que tiene el coach tanto en sí mismo, como una confianza que tiene el coach en el cliente, como una confianza que tiene el coach también en el coaching, es desde la que el coach se abre a esa actitud de mantener la presencia, competencia 5. Seguimos en ese orden, desde la que el coach, a su vez, desde esa presencia se abre a la escucha, una escucha activa y completa, que es la competencia 6. Y desde esa escucha realiza preguntas que son evocadoras, creativas, abiertas y oportunas también para crear conciencia, que es la competencia 7, para que finalmente esa toma de conciencia o ese aprendizaje se aterrice a la acción y procurar, por tanto, que baje del mundo de los sueños o lo intangible al mundo tangible a través del diseño de los planes de acción, que es lo que se refiere a la competencia 8, que facilita el crecimiento de cada cliente. Este podría ser un resumen de la esencia del modelo, de las 8 competencias de la ICF, aunque lo que quiero mostraros es lo que aparece ahí redondeado en amarillo, que es la presencia. Y lo que quiero mostrar con este orden de competencias es que la presencia es la antesala de la escucha y de la pregunta posterior, y que para mantener presencia también se requiere previamente sentir confianza como premisa. Entonces, el otro día, preparando la ponencia, visualicé unas metáforas que pensé que podría ser bonito compartirlo con vosotros, y son las siguientes. El sentimiento de la confianza sería para mí como el agua. La esencia de la presencia sería para mí como la tierra. De hecho, conecta para mí cuando la ICF dice que la presencia requiere un estilo enraizado y la tierra contiene las raíces que sostienen esa tierra, ¿no? Como a su vez también lo hace la presencia también sostiene.
La escucha sería para mí como la semilla. Y sin tierra mojada, es decir, sin agua y sin tierra, la semilla no cumple su función. Lo mismo pasa con la escucha. Sin presencia, o sea, lo mismo pasa con la escucha, ¿no? Sin presencia y sin esa confianza. Las preguntas del coach serían para mí como la planta y sus hojas. Es decir, hacer preguntas es a su vez también como otra metáfora que sería como lanzar una caña de pescar, que puede ser que pesque el cliente respuestas o puede ser que no pesque respuestas con esas preguntas. Por eso hay preguntas poderosas para el cliente y hay otras preguntas que no son tan poderosas para el cliente. Las preguntas serían las hojas de esa planta y de todas ellas, las preguntas que sean poderosas para el cliente serían para mí como las flores que florecen de esa planta. Entonces, la toma de conciencia sería para mí como el aroma o la esencia de esa flor que florece de la planta. Es decir, oler ese aroma de la flor sería para mí como el cambio de observador que se tiene como consecuencia de todo ese proceso de introspección previo. Y por último, cuando estaba ahí visualizando esta metáfora, pensé, ¿y la acción? ¿Qué sería metafóricamente la acción? Y para mí quizás la acción podría ser esa abeja que se siente atraída por el aroma de la flor y que cumple la misión o la acción de transportar el polen de flor en flor, para que así surjan los ciclos de la vida, ¿no? y que los ciclos de la naturaleza continúen, ¿no? De la misma manera que las acciones a nosotros, a los seres humanos, nos mantienen vivos, ¿no? Nos mantienen en movimiento, también en un constante ciclo de evolución. Por otra parte, No veo nada. las competencias de coaching tienen su arte y tienen sus metáforas también, pero también tienen como su ciencia o sus definiciones y sus subcompetencias y sus indicadores. Por eso, quiero recordar ahora cómo la ICF define la competencia 5, que la define como es plenamente consciente y está presente con cada cliente, empleando un estilo abierto, flexible, enraizado y confiado. Y me voy a quedar con el primer punto, que dice, se mantiene enfocado, atento, empático y receptivo con cada cliente. Para mí la presencia conlleva ese acto de generosidad en el que dejamos de ser protagonistas de ese encuentro y ocurre, para mí, otra metáfora, como si tuviéramos una radio encendida que suena en mi mente, ¿no? que está elevada, ¿no? Que son esos pensamientos que estoy escuchando, ¿no? Entonces se trataría de bajarle el volumen a esa radio, de silenciarla, silenciar mis pensamientos para estar estando por y para el cliente sin juicio, sin ese filtro mío de mis mapas de pensamiento, ¿no? Y conlleva estar entregando a la otra persona nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra energía, que al final es lo más valioso que tenemos. Para mí es lo más valioso. Subrayo, por tanto, de la definición de la ICF, que yo sé que dice mucho más, pero para esta conferencia voy a subrayar la palabra atención y enfocado. Porque ahora vamos a reflexionar sobre ello a medida que vamos reflexionando sobre la presencia. La presencia consciente es un acto de atención. Si el coach está presente, entonces está atento, es decir, no está distraído. Y hoy en día la atención, desde mi punto de vista, es algo que urge muchísimo atender. Y urge muchísimo entrenarla, porque con el bombardeo de estímulos que recibimos en el día a día, sobre todo en las grandes ciudades, como es mi caso, lo que hace todo esto al final es distraernos y desenfocarnos, quitarnos nuestro foco de atención. Y Johann Hari es un escritor y periodista que conocí este verano, que os animo a investigar y que tiene un libro que se llama La atención robada.
y habla de que la atención está en crisis. Habla de la necesidad que tenemos de pasar desde hace años pues, de un dispositivo a otro, de un estímulo a otro, de la sobrecarga de información que hay, del fast food que hay en las redes sociales, de estar pendiente de varias redes sociales a la vez. Y da el dato escalofriante de que, por ejemplo, actualmente los adolescentes solo son capaces de concentrarse en una tarea 65 minutos de media, es decir, en torno a un minuto. Según Harry, ahora voy a hacer un guiño a mi compañera Ana, con la inteligencia artificial cada vez se están elaborando maneras más sofisticadas de desviarnos la atención, a lo que le interese a cada uno que la aplique, ¿no? Y es que al parecer se están creando unos avatares de nosotros con cada vez más características nuestras a través de unos algoritmos, como comentaba Ana, muy complejos para conseguir saber incluso antes de nosotros lo que necesitamos. Ojo, nos quieren soplar nuestras propias necesidades en vez de descubrirlas por nosotros mismos. Y esto, o sea, reconocer, incluso identificar antes de nosotros qué necesitamos. Y no solo qué necesitamos hoy, sino también qué necesitamos a medio o largo plazo. Y por tanto, se ocupan todas estas inteligencias de hacerte llegar a través de pantallas, de tus dispositivos, a través de las redes sociales, pues ese anuncio en concreto al que quieren que prestes atención. Hay un documental muy bueno que habla de todo esto, que se llama El dilema de las redes sociales. Os lo recomiendo muchísimo que lo podáis ver. Por tanto, para evitar dejarnos robar la atención o para evitar ser influenciados por factores externos, como por ejemplo la publicidad, o evitar que terceras personas decidan por nosotros, quizás con su mejor atención. Es clave para nosotros cada vez más, porque urge cada vez más entrenar la atención. Y esto es lo que hacemos desde el coaching, entrenar la atención. ¿Para qué? Para poder elegir más conscientemente a qué sí y a qué no quiero verdaderamente yo prestar mi atención, prestar mi tiempo, prestar mi energía. El foco de atención, por tanto, o el foco atencional, de forma metafórica, para mí, cuando pensaba y me venían muchas metáforas, lo veo como una linterna que permite alumbrar, permite poner luz o poner conciencia, aquello que verdaderamente uno necesita, o poner luz a descubrir aquello que verdaderamente uno desea o verdaderamente uno quiere. Imaginaos, por tanto, como coaches con un cliente, bueno, si no sois coaches, con un cliente distraído, un cliente sin foco, un cliente sin atención, desenfocado, que ha desatendido sus prioridades en la vida, que no sabe lo que quiere y que precisamente contrata a un coach para que le acompañe a descubrir qué es lo que verdaderamente quiere, descubrir aquellos objetivos con los que se sienta verdaderamente comprometido y no obligado, una distinción, obligación versus compromiso, algo que quiero, algo que no tengo que, porque el coaching ayuda para ello. Entonces, quiere un coach para descubrir aquellos objetivos con los que se sienta verdaderamente comprometido y no obligado o tampoco sugestionado por terceros. Si bien un coach con la linterna de la presencia, es decir, con la linterna que conlleva ese foco de atención, ese foco atencional, le estaremos prestando atención, le estaremos alumbrando a él. Y se me ocurre otra metáfora como cuando en una escena de teatro se encienden las luces y acción, paso de estar en la oscuridad a estar en las luces de la acción, de la consciencia. Y esas luces apuntan al actor protagonista, que es el cliente, en ese escenario, en ese teatro de la vida. Con esa metáfora de la linterna, lo que quiero decir es que estando presentes con el cliente,
le alumbramos con nuestro foco atencional, con nuestro foco de atención. Y prestándole atención, como consecuencia, el cliente se presta atención a sí mismo. ¿Para qué? Para conectar con su propia energía, con su propia luz, es decir, se hace consciente de sus propias necesidades, de sus propios deseos, para descubrir qué es lo que verdaderamente quiere, cómo lo quiere, para qué lo quiere, para que descubra a través de nuestras preguntas del coach en qué no y en qué sí quiere invertir y poner su foco, invertir su tiempo, su energía y su atención. Por tanto, donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Hemos de entrenar este estado con nosotros mismos para, por tanto, servir de ejemplo a nuestros clientes y que a su vez, al menos en las sesiones, tengan la oportunidad de experimentar esa presencia y esa atención hacia ellos mismos. A continuación, brevemente os comparto unos tips útiles para poder entrenar la atención, como por ejemplo eliminar distractores, especialmente evitar mirar el móvil antes de dormir. En ese momento influye mucho, cala nuestro inconsciente durante los sueños. Evitar la multitarea, la meditación, el mindfulness, el yoga, para trabajar el cuerpo, o ejercicios de conciencia corporal o ejercicios de respiración. Aumentar los momentos de flow o el famoso llamado estado de flujo, que se refiere a cuando uno está totalmente absorto en una actividad con la que disfruta, como cuando sentimos que el tiempo vuela. O, por ejemplo, ¿no? A mí me pasa a veces cuando estoy cocinando o cuando estoy haciendo alguna actividad creativa o cuando estoy haciendo deporte. Todo eso nos permite entrenar la atención. También conexión con la naturaleza, con animales, para una desintoxicación de todo lo digital, descanso reparador, entre otras. He querido poner algunas. Y en las sesiones de coaching, porque vamos a hablar de coaching, entonces, en las sesiones de coaching, mostrar presencia conlleva prestar atención. ¿Y prestar atención a qué? No es prestar atención a lo que a mí me importa como coach. Por eso, cuando estamos presentes, el ego se diluye. Es un estado egoless. ¿Y a qué sí prestamos atención en las sesiones de coaching? Prestamos atención a lo que el cliente dice, es decir, prestar atención a sus palabras, que al final son reflejo de sus pensamientos. Por ejemplo, no es lo mismo que el cliente diga tengo que, a quiero, o diga error, o diga fracaso, o diga exigencia y perfeccionismo, o diga quiero orientarme a la excelencia, o diga me preocupa, o diga me quiero ocupar de, o diga, que es muy común, es mi culpa o es su culpa, o es mi responsabilidad o es su responsabilidad. Las palabras no solamente describen la realidad, sino que también crean realidades. Por tanto, es muy importante que el coach preste atención a las palabras que utiliza el coachee y se las refleje y explore con preguntas el lenguaje que está utilizando el cliente, porque refleja sus pensamientos, sus creencias. También prestamos atención a lo que el cliente hace, a su comportamiento, prestar atención a las acciones que ha hecho el cliente entre las sesiones, por ejemplo, o al comportamiento que tiene el cliente durante las sesiones, también. Puede ser intra o inter sesión. Por ejemplo, cuando el coach pregunta al inicio de la sesión cómo le ha ido con aquello que se comprometió a hacer, que es una de las frases que sí o sí han de aparecer en una sesión, ¿no? Para mostrar la competencia 8. Prestar atención, ¿lo ha hecho aquello a lo que se comprometió? ¿No lo ha hecho? ¿Y qué hace durante las sesiones? ¿Cómo es su comportamiento? También prestamos atención a las emociones del cliente a través de su comunicación no verbal. Prestamos atención a su cuerpo y a su paralingüística, ¿no? En paralingüística engloba, pues, solamente el 7% son las palabras, 93% es cuerpo y paralingüística. Los gestos, la voz, el volumen, el ritmo, etc. Y exploramos con curiosidad como coaches para evitar
que pasen cosas desapercibidas durante la sesión. Por ejemplo, si hemos prestado atención a una sonrisa o a unas lágrimas, se lo reflejamos y exploramos con preguntas abiertas, como hemos dicho antes. Por ejemplo, he observado lágrimas en tus ojos. ¿Qué significa estas lágrimas para ti? Porque no inferimos, no interpretamos. También prestamos atención a cuándo estamos siendo conscientes de en qué fase del grow de la sesión estamos. Si, por ejemplo, estamos haciendo preguntas de la fase G del grow, que es la fase de la realidad, o sea, perdón, del objetivo, o estamos haciendo preguntas de la R del grow, que es la fase de la realidad, todo esto le permite al coach ser más consciente de en qué momento puede ser más oportuno hacer una pregunta u otra. Y hace, por tanto, que las preguntas del coach sean más oportunas. Esto es algo que también, ¿no?, entrenamos mucho en este programa de alto rendimiento para prestar atención a no saltarnos fases y explorar de forma excesiva la siguiente fase, por ejemplo, adentrarnos mucho en la fase de la realidad, de lo que le está ocurriendo en su momento presente al cliente, sin haber concretado previamente el objetivo, que es la fase G del grow, ¿no? Poner atención también a eso. Otro indicador que pensé que muestra que estamos presentes y que estamos atentos en la sesión es notar que estamos disfrutando a tope de ese momento con el cliente. Es decir, saborear esa conversación como si fuera la última que fuéramos a tener, por ejemplo, con ese cliente, o como si el cliente guardara un preciado tesoro en su interior, ¿no? Y estoy buceando en las inmensidades para encontrar ese preciado tesoro, ¿no? Pues desde ahí, desde ese disfrute, desde esa curiosidad. Y a su vez también estar presente conlleva estar atento también a lo que a mí me pasa como coach con lo que el cliente dice, con lo que el cliente siente o con lo que el cliente hace. Y esa atención que practica el coach es lo que le hace ser más consciente de lo que es del cliente o de lo que es suyo, del coach. De manera que todo lo que sea suyo, es decir, todo lo que sea del coach, sepa separarlo y soltarlo en ese momento para así dar mayor protagonismo al cliente y para, en el caso de que le pase, ocuparse de eso, quizá ese ruido o aquello con lo que se está identificando, ocuparse de aquello en otro momento, ¿no? Aquí, por ejemplo, desde FIC pues también ofrecemos esos espacios de tutorías, de supervisión o de mentorización que tuvimos también en el programa, donde poder atender pues, con otro coach, tener esas conversaciones en tutorías, etcétera, de lo que me está pasando a mí, de lo que es mío en la sesión, ¿no? Para evitar tener esas interferencias en la sesión. Por tanto, me quería meter un poco más aquí y os invito ahora a ver un ejemplo de lo que sería que el coach se siente identificado, en este caso he elegido el bloqueo emocional, es decir, que se siente identificado con la gestión emocional limitante del cliente. Entonces, por ejemplo, puede ser que acompañando al cliente en una emoción de tristeza, conecte yo también con un recuerdo triste y sienta esa tristeza, ya que el coach también, ser coach también conlleva, bueno, pues no ser una persona perfecta, ser una persona imperfecta, por supuesto, y también conlleva ser una persona, pues, que no es imperturbable, ¿no? O sea, recibimos y sentimos cosas cuando acompañamos al cliente. Entonces, sentirlo, esto es empatía. O sea, esto sí es empatía y esto me permite comprender la emoción del cliente. Entonces, esto sí está al servicio del proceso de coaching. Si siento, me viene una emoción, siento lo que el cliente siente. Me viene una emoción, ¿vale? No soy imperturbable, lo siento. Hasta aquí estaríamos hablando de empatía. Ahora bien, si me dejo contagiar emocionalmente de una manera que entro en una gestión limitante de mi propia tristeza, perderé entonces presencia, porque estaré prestando atención a mi tristeza.
estaré prestando más atención a mi tristeza que a la tristeza del cliente. Entonces, si entreno mi atención con respecto a mis emociones, es decir, estando atenta, soy capaz de separar lo que es mi tristeza de lo que es la tristeza del cliente. Y a esto se refiere la definición de la ICF sobre la presencia que os he enseñado antes cuando habla de la autogestión emocional y cuando habla de empatía. No sé si recordáis, pero aparecía en la definición, hablaba de empatía y de autogestión emocional. Y a eso se refiere también una bonita distinción que quiero comentar brevemente con vosotros, que es entre empatía y simpatía. Si escuchamos desde la empatía, no hay juicio. Estoy haciendo por comprender lo que siente y lo que piensa el cliente. Y escuchamos desde un lugar en el que estamos poniéndonos el lugar del coachee, poniéndonos las gafas desde las cuales el cliente está viendo su mundo. Ahora bien, si escuchamos desde la simpatía, sí hay juicio, porque puede pasar que compramos el relato del coachee y entonces puede suponer una excesiva identificación por parte del coach de lo que le está pasando al cliente. Entonces, estar presente acompañando al cliente en ese bloqueo, en este caso, hemos hablado a nivel emocional, sin juicio, hace que le enchufemos como con la linterna del foco atencional a su bloqueo, metafóricamente, ¿no? Como la linterna que hablábamos antes, ¿no? Lo que permite que el cliente vea más claramente ese bloqueo, para que se lo cuestione con las preguntas que a su vez luego le hace el coach, ¿no? Para que encuentre, a través de esa claridad, de esa luz que tiene, enfocando hacia su bloqueo, que encuentre una gestión más posibilitadora de ese bloqueo. Esto es prestar atención a los bloqueos del cliente, tanto sean a nivel emocional, como sean a nivel de creencias, como sean a nivel de comportamiento. Y con esta actitud por parte del coach enfocada y atenta, conseguimos que los bloqueos del cliente, o la percepción que tiene el cliente sobre esos bloqueos, que sienta que están atendidos, que sienta que están legitimados, que están siendo escuchados, que tienen su espacio para poderse expresar, de haber reconocido y aceptado también que hasta ahora incluso han tenido su sentido, que han tenido su sentido para algo. Es decir, permite incluso dejarles ese espacio para que puedan incluso encontrar la posible intención positiva que puedan tener estos bloqueos para el cliente. Y aquí me acordaba de una frase que dice Jung, que dice: aquello a lo que quieres negarte te somete y aquello que aceptas te transforma. Por tanto, aquí me atrevo a decir, aquello que atiendes, que prestas atención, se transforma o te transforma, porque estás poniendo tu actitud de observador hacia ello. Lo estás cuidando, lo estás legitimando, lo estás atendiendo, lo estás haciendo consciente, enfocándole con esa luz, ¿no? Esa linterna de la atención. Y por otra parte, como hemos estado hablando, estarían los bloqueos del coach, ¿no? Y sí que es verdad que cuanto mayor sea el autoconocimiento del coach, más entrenado estará el coach en identificar sus propias emociones, en saber atenderlas, estará más entrenado en prestar atención a sus propios bloqueos, en saber cómo gestionarlos. Y todo ello, en definitivas cuentas, para ser coach, que es sostener ese estado más neutral en las sesiones, ese estado de no juicio, de no consejo, de no decirle al otro qué hacer, sino ser ese espejo nítido a través del cual el cliente se vea reflejado en él, sin meter mis interferencias. Por lo tanto, sí, también entrenar la atención y seguir en el camino del autoconocimiento también, ¿no? Y aún así, me atrevo a ir más allá, ya para ir cerrando y decir que el mero hecho de estar presente, acompañando al cliente en ese bloqueo sin juicio, aunque incluso yo pueda tener un bloqueo parecido al del cliente,
como consecuencia de que el cliente consiga desbloquear algo a través de la atención del coach y de la atención que se presta al cliente en sí mismo, como consecuencia de que el cliente consiga desbloquear algo, también le puede llegar a servir al coach para desbloquear algo suyo del coach. O al menos eso me pasa a mí, porque para mí muchos clientes han sido también maestros, o sea, he aprendido muchísimo acompañándoles. Entonces, en el caso de que quizás comparta o nos pase que me sienta identificada con ese nudo, con ese bloqueo del cliente, pues para mí un truco, un anclaje, pues es esa metáfora, ¿no? De enchufar con la luz de la linterna de la atención o de la presencia, enfocar a ese nudo del cliente, ¿no? Porque incluso lo bonito que puede pasar es que algo en mis adentros, cuando se desenreda en el cliente, se me puede desenredar a mí también. Y esto a veces lo he experimentado en momentos en los que me llego a sentir, pues, incluso conectada a ese nivel con el cliente, ¿no? Y esto es lo bonito, o para mí lo mágico de la presencia y de la atención, de entrenar la atención en coaching, ¿no? Cuando tengo mis 5 sentidos por y para el cliente y también de lo que a mí me pasa estando con el cliente. Que a veces el cliente llega a hacer un cambio de observador, a veces incluso tan transformacional, que me dejo yo incluso como coach transformar también. Y como consecuencia, el beneficio puede ser incluso para ambos, ¿no? Me atrevo a compartir esto como reflexión final y quisiera terminar leyendo una reflexión que escribí el otro día, conversando con una persona que es muy importante para mí, una persona que siempre me inspira, y dice así: escuchar y estar en presencia es entregarse sin interferencias. Al practicar la presencia en las sesiones, recibes un regalo o un presente que puede ser recibido tanto por el coachee como por el coach. Este regalo o cambio de observador ocurre no por el coach, sino a través de la presencia del coach. Cliente y coach canalizan y co-crean la conciencia que emerge y empapa a los dos, porque en ese momento son uno. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por el regalo de haber estado presentes durante esta presentación para que pueda compartir todo lo que a mí me ha inspirado en el último año. Así que muchísimas gracias.